Buenos días, señora presidenta, señor presidente del Gobierno, señoras y señores miembros del Gobierno, señorías. Comparezco ante esta Cámara para defender el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, en un debate que llega con retraso sobre las fechas en que debería haberse celebrado. Nos hubiera gustado traer estas cuentas públicas para su examen parlamentario en las fechas habituales, pero no es habitual la situación política que ha atravesado nuestro país el año 2016 y, aunque suene a modo de justificación, realmente hemos aprovechado cada una de las nuevas oportunidades que nos brindaba el seguir trabajando por los ciudadanos y para el bienestar común y plasmar ese propósito en las nuevas cuentas públicas. Aprobar unos presupuestos para este año es, sin lugar a duda, una de esas oportunidades para seguir mejorando la vida de los españoles. Una de esas oportunidades que tenemos la obligación de aprovechar. El Gobierno, desde luego, está en eso, por más que estos sean unos presupuestos que ya desde el comienzo debemos calificar de transición, puesto que estos presupuestos son los primeros de una legislatura y tratan de enlazar con los presupuestos generales del Estado para el año 2018. Son unos presupuestos, por tanto, que pretenden tener una vida útil de 6 meses, pero son unos presupuestos importantes en sí mismos porque permitirán alcanzar objetivos de déficit que permitan que España salga del procedimiento de déficit excesivo y también, sobre todo, como ahora insistiré, lo que servirán estos presupuestos es para promover empleo. Somos conscientes, por decirlo también con un tono coloquial, de que el Gobierno no se la juega con la presentación de estos presupuestos, que se aprobarían a mitad de año, porque, de hecho, somos conscientes de que buena parte del rechazo a este proyecto de ley está más relacionado con cuestiones políticas ajenas a nosotros que con el contenido del proyecto. Nuestro deseo es tener unos presupuestos que no tienen nada que ver con un acto formal o con un empeño arbitrario del Gobierno y mucho menos con un deseo personal del ministro que les habla. Tiene que ver, por un lado, con el prestigio del país y con una imagen de estabilidad al comienzo de una legislatura que ha sido difícil alumbrar y que debe sacudirse cualquier sospecha de incertidumbre política. Tiene que ver con los ciudadanos españoles a los que están dirigidos estos presupuestos, que incluyen mayores recursos, fundamentalmente para gasto social. Y tiene que ver con disponer de un marco presupuestario actualizado que nos permita seguir avanzando en términos de crecimiento económico y creación de empleo, como lo hemos venido haciendo en los últimos años. Porque ese es el objetivo prioritario del Gobierno y lo es también, por tanto, de estos presupuestos. Seguir alimentando el crecimiento económico y, con ello, consolidar y fortalecer la creación de puestos de trabajo. Señorías, han pasado 20 meses desde que el Congreso de los Diputados acogió su último debate presupuestario. Hoy son muchos los diputados que asisten por primera vez a un debate de estas características, en el que por primera vez también van a participar grupos que en agosto de 2015, cuando tuve la oportunidad de traer a esta Cámara el proyecto de presupuestos para el 2016, eran grupos que no estaban presentes en este Parlamento. La voluntad política de la sociedad española se reflejó en las urnas, con este Parlamento más diverso y un reparto de fuerzas en el que, tampoco hay que olvidarlo, el grupo mayoritario sigue siendo el Grupo Parlamentario Popular y en el que el presidente del Gobierno sigue siendo don Mariano Rajoy. Porque fueron el Partido Popular y su candidato los que más apoyo recibieron de los españoles 2 veces consecutivas y por eso obtuvieron la confianza de la Cámara para gobernar. Somos conscientes, muy conscientes, de que nuestra presencia parlamentaria es menor de la que tuvimos en las elecciones del 2011, pero también somos conscientes de que seguimos teniendo la responsabilidad de gobernar
Y la responsabilidad de gobernar hoy es la responsabilidad de buscar acuerdos para poder hacerlo, porque así lo han querido los ciudadanos. Eso es lo que se ha propuesto el presidente de Gobierno en su discurso de investidura y eso es lo que a continuación realiza el ministro de Hacienda y Función Pública con la presentación y defensa de estos presupuestos. ¿En qué consiste la responsabilidad de gobernar cuando hablamos de la política presupuestaria? Consiste, en primer caso, en mantener el rumbo. Nuestro deseo de llegar a acuerdos parlamentarios, de consensuar leyes y reformas y, en concreto, de sacar adelante los presupuestos generales del Estado para el año 2017 no significa, no debe contener, dar bandazos en la política económica o en la política presupuestaria que nos hagan perder el norte. Porque, ¿cuál es el norte? El norte es el empleo. El norte es la creación de puestos de trabajo. Ese es el gran objetivo que nos marcamos hace ya 5 años y medio cuando ganamos las elecciones del 2011 y es el objetivo prioritario que nos seguimos marcando hoy tras haber renovado la confianza de los ciudadanos y del Parlamento. Hoy puedo decir con plena seguridad que estamos avanzando con firmeza en el cumplimiento de ese objetivo y que lo estamos haciendo precisamente porque estamos evitando esos bandazos que nos podrían desviar de nuestra ruta. Lo digo profundamente convencido, porque no hay nada que pueda convencer más a un ministro de Hacienda y, en concreto, en un debate parlamentario de estas características, que la fuerza, la realidad de las cifras. Y sobre esa realidad, y no sobre quimeras, deseo hablarles para centrar este debate presupuestario. Señorías, todos hemos asistido a una dinámica parlamentaria muy habitual en la que el Gobierno desarrolla su proyecto de presupuestos, que es su proyecto de política de Gobierno cifrada, y la oposición predice que los presupuestos desatarán las 7 plagas. Frente a ello, los Gobiernos defendemos que vamos a alcanzar el 7º cielo. Pues bien, ni 7º cielo ni 7 plagas. Ni estos presupuestos nos van a llevar directamente a la cima ni nos van a devolver al abismo. El actual escenario político debería movernos a todos a alejarnos de esas confrontaciones maniqueas, alejarnos de estereotipos que muchas veces no buscan un debate para convencer, sino una forma de vencer en el debate. Yo hoy no estoy aquí para ganar este debate de presupuestos. Lo que pretendo es convencerles, debatiendo de que estos presupuestos y, sobre todo, la filosofía económica que contienen, que encierran, son los mejores posibles para España y que son los únicos que, en definitiva, deben salir ganando del debate y del contenido de los presupuestos. Son los españoles. Les diré más. Les aseguro que no me importaría perder este debate si estuviera seguro de que lo que domina en esta Cámara es la filosofía económica que inspira este proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Porque es esta filosofía con la que rige los principios de la Unión Europea. Es la filosofía que ha permitido que España sea ese socio fiel de la Unión Europea y que, más allá de criterios ideológicos, que no siempre funcionan, realmente es la filosofía económica que ha permitido que España avance en su prosperidad y, sobre todo, aspire a superar definitivamente el peor legado de la crisis económica, cual es el desempleo, la pérdida de puestos de trabajo. Así pues, me gustaría decirles que ciertamente me gustaría que al final de estos debates, entre hoy y mañana, podamos decir que hemos convencido a alguien más, que hemos convencido que España necesita crecer, que su economía necesita crecer, que necesitamos más renta precisamente para tener mejor distribución, más igualdad,
que necesitamos más renta para que haya más oportunidad de empleo. Y cuando nos comparamos con nuestro entorno europeo, con el resto de los países occidentales, comprobamos una cosa que es bien explícita. A nadie le está yendo mejor en términos de crecimiento y de creación de empleo que a España. Luego, algo bueno estamos haciendo en términos de política económica y en términos, en concreto, de política presupuestaria. Cuando crecemos el doble de la media europea y estamos prácticamente creando casi la mitad de empleo que se está creando en el ámbito de la Unión Europea. También es verdad que necesitamos esas dos condiciones. Necesitamos crecer más que los demás porque necesitamos crear más empleo que los demás. Este proyecto de presupuestos lo que pretende es seguir avanzando en la lucha contra la crisis económica, seguir avanzando en el camino que estamos recorriendo, en ese camino que, insisto, nos está colocando a la cabeza del crecimiento económico del mundo desarrollado y, sobre todo, como líderes de creación de empleo. Estamos, por tanto, apostando por que estos presupuestos realmente nos permitan seguir creando empleo, que este año podamos decir que la creación de empleo en nuestro país supera los 500.000 puestos de trabajo. Al celebrarse el anterior debate de presupuestos, en agosto del año 2015, cerrábamos aquel mes de agosto con 16.983.302 afiliados a la Seguridad Social. Son 372.000 más que en la misma fecha del año anterior, o sea que ya estábamos creando empleo. Estábamos creando empleo a razón de una media de 31.000 afiliados cada mes. Si hoy miramos las cifras, si miramos la distancia que nos separa con el anterior debate de presupuestos, nos encontramos que con el mes de marzo, el último dato que tenemos disponible, cerramos en 17.852.833 afiliados. Es decir, desde que debatíamos en esta tribuna el anterior presupuesto, hay en España 870.000 afiliados más. 870.000 afiliados más, señorías. Una media de que 45.800 afiliados cada mes, que ha transcurrido entre agosto del año 15 y el presente mes de mayo del año 17. Insisto, 45.800 afiliados más, personas, cada una de ellas que ha encontrado un puesto de trabajo y que no lo tenía hace 20 meses. Y el ritmo se ha ido acelerando, el ritmo ha ido a mejor y el ritmo es tal que esa creación de empleo que está detrás de ello se ha acentuado en el caso de las mujeres. De los 870.000 nuevos afiliados que se han sumado desde agosto del 2015, 504.628 son mujeres, es decir, el 58% del total, frente a un 42% de hombres. De hecho, la cifra de afiliación de mujeres a la Seguridad Social ya están en el mismo nivel que tenían en los mejores momentos, en los momentos previos a la crisis. De manera que podemos decir que estamos asistiendo no solo a una recuperación de empleo, que ya es muy importante, sino a la reducción de la brecha de género en términos laborales. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país y esa es la mejor de las oportunidades en términos de igualdad que podemos tener en España. Señorías, no son datos, son cientos de miles de personas. Son la mejor prueba de que la política presupuestaria que ha llevado este Gobierno funciona. Son el mejor motivo para que esta política se mantenga y son, desde luego, el mejor argumento que puede tener un ministro del Gobierno de España a la hora de defender
a la hora de tratar de convencer al Parlamento de que debe apoyar estos presupuestos. Pero es que además, esto que está ocurriendo ahora no es algo nuevo. España ya lo ha vivido. Los ciudadanos ya se han beneficiado de estas políticas presupuestarias. Permítame que le haga un excurso a la historia, porque también de esa historia tenemos que sacar conclusiones. Siempre que ha habido elevado déficit público en España, ha habido poco empleo. Esa es la ecuación que ha funcionado. Alto déficit, poco empleo en nuestro país. Y siempre que nuestro país ha apostado por la estabilidad presupuestaria, eso se ha reflejado en el gran salto que se ha dado en el mercado de trabajo. Esta es la lección de los últimos 35 años. De hecho, durante los primeros gobiernos socialistas, en los años 80, se hicieron cosas bien, fundamentalmente la integración de España en la Unión Europea, en la entonces llamada aún Comunidad Económica Europea. Pero el déficit público se mantuvo desde el año 82 al año 86 por encima del 5%, superando incluso en varios ejercicios el 7%. Ya insisto que hubo otras cosas que se hicieron bien, pero siempre tuvimos ese marchamo de muy elevado déficit público. ¿Y qué ocurrió en términos de empleo? Pues basta leer que en el primer trimestre del año 82 en España trabajábamos 11,5 millones de personas, primer trimestre del año 82. En el primer trimestre del año 96, cuando se produjo el cambio de gobierno, en España trabajábamos 12,600,000 personas. Es decir, 1 millón más que en el año en que comenzó el gobierno socialista. 1 millón más empleados completamente en el sector público, puesto que el sector privado de la economía española había destruido millones de puestos de trabajo. Y tengo que decir que esos 12,600,000 que trabajábamos a comienzo del año 96 son los mismos que trabajábamos 20 años antes, al final del franquismo, donde en España trabajábamos 12,5 millones de personas. ¿Qué pasó en nuestro país entonces, a mitad de los años 90? Pues que hicimos los deberes para ingresar en el euro, que hicimos las reformas para buscar la estabilidad económica de nuestro país, que hicimos que realmente los principios de convergencia europea, los criterios de Maastricht, fueron los que liberaron todo el potencial emprendedor, trabajador de la sociedad española. Y eso hizo posible que de 12,600,000 la crisis, cuando llega la crisis en el año 2007, nos sorprenda con 20,500,000 empleos. Esos 20,500,000 empleos, eso es lo que aspira el Gobierno a conseguir. Ese es nuestro proyecto de programa de estabilidad que hemos remitido el pasado fin de semana a la Comisión Europea. Ese es el gran proyecto de España, llegar a recuperar completamente los puestos de trabajo destruidos por esta crisis. Es esa destrucción de puestos de trabajo, 3,600,000 puestos de trabajo destruidos por la crisis, algo que no ha ocurrido en ningún país del mundo. Eso es la causa de la desigualdad. Esa es la causa fundamental de la frustración de la sociedad española. Y por eso los españoles estamos convencidos de que cuando superemos el peor legado de esa crisis, que es el paro, que es la no ocupación, ciertamente podremos estar diciendo que realmente somos esa sociedad que no se mereció incurrir en esa crisis, que políticas equivocadas a la hora de diagnosticar el tratamiento de esa crisis, lo único que hicieron fue agudizarla. Hoy contamos con bases mucho más sólidas para seguir generando crecimiento y creación de empleo.
Hoy contamos con un crecimiento económico que por primera vez en nuestro país es compatible con una capacidad de financiación frente al resto del mundo de nuestra economía del orden del 2%. Llevamos 5 años prácticamente, desde finales del 12, registrando capacidad de financiación frente al resto del mundo. Y esto lo que viene a suponer el superávit de la balanza por cuenta corriente que representa, está diciéndonos que estamos teniendo un crecimiento económico muy competitivo, muy basado en el sector exterior. Un crecimiento económico que nos está haciendo prosperar y crear empleo. Y tenemos que recordar, una vez más, que las crisis económicas que ha vivido siempre España han sido crisis de sector exterior, crisis de balanza de pagos, crisis que también, hay que recordarlo, nos han frenado nuestras posibilidades de crecimiento. Pero esas crisis son las que también han permitido que la sociedad española exhiba lo mejor de sí misma, como está haciendo en esta ocasión, como está superando esta crisis de endeudamiento externo, donde el sector privado de nuestra economía ha reducido ya su endeudamiento externo desde el año 12 acá nada menos que en 430.000 millones de euros. Y ahora es el momento que tengamos la obligación de acometer a renglón seguido el desapalancamiento de nuestro sector privado. Público, quiero decir, reducir el nivel de nuestra deuda pública, puesto que el privado, como ya he explicado, ha hecho ya ese gran esfuerzo, repartido entre nuestras empresas y en nuestras familias. Veo que a algunos de los grupos parlamentarios nuevos en la Cámara les gusta que realmente bajemos el endeudamiento. Por eso decía, este debe ser el objeto del debate, bajar el endeudamiento. Realmente bienvenidos a la Cámara si esto es nuestra coincidencia, ¿no? Hay que bajar el endeudamiento. Si tenemos que bajar el endeudamiento en nuestro país, quiere decir que tenemos que reducir el déficit público. Quiere decir que ciertamente tenemos la obligación entre todos de cumplir con lo que son los criterios, los objetivos de reducción de déficit público que nos marca nuestra pertenencia a la Unión Europea, que tenemos que reducir el déficit de nuestras administraciones públicas desde el nivel que cerramos el año pasado, el 4,3%, debemos reducirlo al 3,1% en el presente ejercicio. ¿Es la obligación? No, no es una obligación, es lo que nos conviene hacer como país. Nos conviene por la razón que antes he explicado. Cuanto más reduzcamos nuestro endeudamiento y nuestro endeudamiento frente al resto del mundo, más fortaleza, más intensidad y más proyección daremos a nuestro crecimiento económico y a nuestra creación de empleo. Más seguro estaremos, por tanto, en la continuidad de ese crecimiento económico tan creador de empleo que ya estamos teniendo. Mejor horizonte podremos ofrecer, por tanto, a los españoles. Por tanto, nuestro compromiso no es solo con la Unión Europea, nuestro compromiso es con los españoles, porque estamos convencidos de que es ese compromiso, el mismo de la Unión Europea, el que le conviene a España. Y ese compromiso es el que nos lleva a la gran cuestión, que es el contenido de este presupuesto. ¿En qué hay que gastar? Y en relación con en qué hay que gastar, en el capítulo de gasto, no esperen anuncios sorpresa. Realmente es un gobierno marcado por la previsibilidad. Estamos haciendo lo que ya estábamos haciendo, y es que
aunque la evolución de la recaudación tributaria vaya mejor como consecuencia de la recuperación económica, nosotros vamos a responder a esas preguntas como ¿ha llegado ya el momento de quitarse el corsé de la austeridad? ¿No es ya la hora de olvidarse de las estrecheces y darse una alegría presupuestaria? La respuesta tiene que ser que ante la posibilidad de gastar más está siempre la opción de gastar mejor. Hay que gastar mejor de lo que tenemos en nuestra mano. Y hay que gastar con claras prioridades, porque es así como se atiende mejor el presente y mejor nos preparamos para el futuro. Y que hay quien dice que ya, y también tengo que reconocerlo desde esta tribuna, pues que muchas veces los representantes políticos entienden el gasto de una determinada manera, ¿no? Llega el momento de pedir más autopistas, más ferrocarriles, más aeropuertos, más puentes, más embalses, más plazas y más jardines. Eso es lo que nos piden políticos nacionales, autonómicos y locales. Y cuando decimos que eso hay que hacerlo, pero de manera limitada, contenida, la respuesta viene a ser la que hemos escuchado también en estas pasadas semanas. Estos presupuestos nos maltratan, nos maltratan. ¿A quién maltratan estos presupuestos? ¿Dónde están invertidos estos presupuestos? En protección social. Estos son presupuestos para ayudar a las personas, a los colectivos que necesitan el amparo del estado de bienestar. Estos presupuestos están invertidos en las pensiones, en la protección social, en la dependencia, en la sanidad y en la educación. ¿Quién puede decir que unos presupuestos que tienen ese componente social maltratan? ¿A quién? ¿A qué territorio maltratan? No están cobrando los pensionistas en ese territorio, no están cobrando los desempleados en ese territorio, no están abiertos y funcionando los hospitales y las escuelas públicas en ese territorio, no se está atendiendo realmente las necesidades fundamentales de protección social en ese territorio. Esto es el objetivo de estos presupuestos. Y a partir de ahí, ¿qué queremos, señorías? Una que algunos pretenden, una borrachera de gasto público. Si de esto, o sea que hemos salido de la crisis que venía de la borrachera del gasto público y ya quieren ir de copas para celebrarlo. Eso es lo que están diciéndonos que volvamos a hacer con sus propuestas algunos de los grupos políticos de esta Cámara. Que volvamos a las antiguas recetas, pero para eso la verdad es que tampoco cabía cambiar tanto la composición de esta Cámara, porque estos discursos de esas recetas ya los teníamos muy escuchados en esta Cámara. Silencio, señorías. Silencio, por favor. La inversión pública está volviendo y tiene que volver. Tiene que volver en sus fases, en cuestiones concretas y necesarias. Aún tenemos que rebajar el déficit público, porque estamos, decía antes, comprometidos, no, porque nos conviene, y nos conviene sobre todo para seguir creando empleo. Los ingresos que tenemos dan para lo que dan. ¿Dan para mejorar algo la inversión? Sí. ¿Y para mejorar la I+D? Sí. Y para mejorar también otros servicios sociales y otra gestión también en términos de seguridad ciudadana, en términos de gestión de la justicia, en términos de las grandes opciones que son funciones del Estado moderno. Pero tenemos que seguir, señorías, mejorando el gasto social. Eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que nos está sacando de la crisis. Tenemos que seguir mejorando ese gasto en educación, en servicios sociales, en pensiones,
tenemos que seguir en la protección a las personas y a las familias, porque somos muy conscientes de que una cosa es que haya recuperación económica y otra cosa es que la recuperación económica no ha llegado a todo el mundo en España. Y, por tanto, cuando nos reclaman de determinados gobiernos autonómicos más inversiones, nos lo tenían que decir dónde reducimos en gasto social. Eso es lo que nos tenían que explicitar claramente esas demandas y no leer, digamos, segmentadamente un proyecto de presupuestos generales del Estado, que es realmente el contenido de la política de un Gobierno que tengo el honor de defender esta mañana. No hemos cambiado nuestras prioridades políticas, aunque me temo que algunos sí han cambiado las suyas propias, pero esa es la cuestión de ellos. Sería relativamente sencillo, pues, poner el puente antes de que baje el río. Pero nosotros preferimos siempre que baje el río y después hacer el puente, ¿no? Y no viceversa, ¿no? No hacer puentes por si baja el río, que es lo que algunos entienden que es la política de gasto y la política de inversión. Insisto, hay que seguir invirtiendo y vamos a seguir invirtiendo, pero vamos a dar prioridad al gasto social, vamos a dar prioridad a la reducción del déficit público y vamos a dar prioridad, por tanto, a la reducción de la deuda pública que entre todas las administraciones españolas estamos consiguiendo. El proyecto de estos presupuestos es bajar ese nivel de deuda pública. El proyecto del Gobierno, que hemos remitido a la Comisión Europea este fin de semana, es que realmente la deuda pública baje desde los actuales niveles del orden del 98,8% del Producto Interior Bruto al 92,5% en el año 2020. Un descenso de más de 6 puntos de PIB, que es realmente, como decía, el camino más seguro para reforzar el crecimiento económico por la liberación de recursos, que significa también para que los emprendedores en España puedan seguir invirtiendo y, por tanto, esa inversión se traduzca en nuevas posibilidades de empleo. Decía que nuestra prioridad es el gasto social. La misma prioridad desde que aprobamos los presupuestos generales del Estado del año 2012. Incrementar el gasto social al mismo tiempo que seguimos reduciendo el déficit público. En los primeros años de la 10ª legislatura era mucho más difícil, porque había que reducir el déficit con una gran intensidad para demostrar que íbamos en serio. Y no teníamos a la economía creciendo, sino antes al contrario. Estábamos viviendo una etapa de recesión económica. Por tanto, es difícil, cuando no tienes más ingresos, realmente poder preservar el presupuesto de gasto social. Ahora no es así. No digo que sea sencillo nunca lo es, pero no es tan complicado como los años primeros, los años iniciales de la 10ª legislatura. ¿Por qué? Porque ahora tenemos crecimiento, porque hemos sido capaces de impulsar un crecimiento económico. Y ese es el combustible que nos impulsa fuera de la crisis, cuando antes teníamos que empujar sin tener apenas fuerza para sostenernos en pie. La gran diferencia es que entonces teníamos que subir impuestos equitativamente, pero ahora la recaudación tributaria está creciendo a mayor ritmo de lo que le hace la actividad económica. Y eso nos facilita recursos, nos facilita los recursos suficientes, que son los que se contienen en estos presupuestos generales del Estado, para que efectivamente podamos decir que reducimos el impuesto, pero lo hacemos además con toda la dedicación al gasto social. Voy a leer cifras para demostrar que efectivamente estos presupuestos y toda la política presupuestaria detrás ha sido la marcada por el gasto social. El gasto público español se fue de las manos entre el año 2009 y 2011, con 3 años consecutivos por encima de los 490.000 millones de euros. En 2 años el gasto, creció
en 70.000 millones de euros, mientras que los ingresos cayeron en la misma magnitud, con la misma intensidad, 70.000 millones de euros. En menos de 10 años habíamos duplicado el gasto público, que había pasado del 39% del PIB del año 2007, el 39% del PIB, a casi el 46% de nuestro Producto Interior Bruto. Entre 2005 y 2009, el gasto público subió una media de más de 34.000 millones de euros anuales. Al principio, la economía, pues bueno, todavía parecía que podía permitirlo, porque los ingresos estaban ahí. Pero cuando los ingresos se truncaron, nadie puso freno al gasto. Al contrario, por eso pienso que lo que se tiene que conducir una política presupuestaria es siempre con el freno cerca. Por eso digo que aún no es el momento de acelerar otros gastos y que cuando lo hagamos debemos hacerlo con cautela, por más que algunos nos echen de menos aquello que creíamos, aquella felicidad de incrementar incesantemente el gasto público, que luego se tornó en la enorme tristeza de la recesión económica, de la destrucción de puestos de trabajo y del déficit público. Ahora, la cima del gasto público en España, computable en déficit, fue cuando se mantuvo 3 años consecutivos por encima de los 490.000 millones de euros. Todas las administraciones públicas gastando a toda máquina y nadie que pensara que aquello podía descarrilar. En 2012, la crisis financiera provocó incluso un incremento del gasto computable hasta los 500.000 millones, tras dedicar más de 39.000 millones a evitar que el sistema financiero arrastrara la poca confianza que el mundo tenía en aquel momento en España. A partir de ese año, el gasto público bajó en 30.000 millones de euros desde aquella cifra récord y luego se ha mantenido controlado e incluso ha subido ligeramente desde el año 2015 gracias a los efectos, facilitado por los efectos de la recuperación económica. Pero, ¿y el gasto social? ¿Qué ha hecho el gasto social? Ha subido. Para hacerlo, lo hemos compensado no gastando efectivamente en el funcionamiento de nuestras administraciones o incluso renunciando a determinados ámbitos de inversiones públicas. Por eso no hemos podido incrementar más el gasto, porque ha ido a gasto social. ¿Cuánto sumaba el gasto público en 2011, el último año del Gobierno socialista? He dicho ya 490.234 millones de euros. Y eso después de haberlo reducido desde el 2010 en 2.850 millones de euros, de los que, esta cifra es importante, 2.270 eran gasto social. Ese es el que se redujo del año 2010 al 2011. ¿Y cuánto ha bajado el gasto público entre 2011 y 2016? Casi 18.000 millones de euros. Y de esos 18.000 millones, ¿cuánto ha bajado el gasto social? Nada. No ha bajado absolutamente nada. El esfuerzo de reducción del gasto público lo podemos contemplar también en términos de PIB. Pero voy a las cifras absolutas y a la cifra de gasto social. De los 296.481 millones de euros que se gastaron en gasto social en el año 11, a los 372 millones que hemos gastado en 2016. Insisto, de 296.481 a los 300.372 millones que hemos gastado en 2016. Por tanto, no hemos reducido en absoluto el gasto social, que es el más alto de la historia de España. Es casi 4.000 millones de euros más que en 2011 y 57.000 millones más que en el 2007, el año anterior a la llegada de la crisis. Y este año la previsión es que subamos, la previsión que traen estos presupuestos y que facilitan estos presupuestos con los ingresos a las administraciones territoriales y pasemos a los 307.000 millones de euros. Por tanto, cifra que no habíamos registrado en términos absolutos nunca en la historia de las administraciones públicas españolas.
En porcentaje, en 2016 el gasto social ha supuesto el 63,6% del gasto total, el 64% sin contar el dinero destinado a ayuda financiera. Es el porcentaje más alto desde por lo menos el año 1995. Y la previsión es que con estos presupuestos se mantenga en torno al 64%. Y hay que recordar que cuando el Partido Popular llegó al Gobierno, en 2011, el porcentaje destinado a gasto social era del 60,48%. Hoy estamos en el 64% de ese gasto. Y, por tanto, hemos hecho lo que teníamos que hacer, preservar el gasto social, no reducirlo, y eso está siendo uno de los motores, una de las palancas que está facilitando la recuperación económica y la creación de empleo. Por cierto, que cuando fuimos gobierno, en los años 90 y comienzo del año 2000, hacíamos lo mismo. El gasto social entonces representaba, en el año 96, el 55,1%, y cuando dejamos el Gobierno, ese gasto social era el 57,1%, en contra de las leyendas estas que dicen que no sé qué ideologías y tal. Hemos hecho exactamente lo mismo en los dos periodos de Gobierno. Basta leerse las cifras, aunque esto de leer las cifras, pues en fin, tiene también su evidente dificultad. Pero bueno, para eso están los debates de presupuestos, para eso están, para contrastar la realidad social que están detrás de las cifras de gasto de nuestras administraciones públicas. Bueno, especial hincapié tiene en el gasto social las pensiones. Las pensiones son prácticamente la mitad de ese gasto social. Las pensiones son las que explican también el crecimiento de ese gasto social. Las pensiones nos sitúan en el presupuesto actual en torno a los 140.000 millones de euros, cuando en el año 11 estábamos en 110.000 millones de euros. Por tanto, son 30.000 millones de euros que ciertamente son absolutamente fundamentales en materia de protección social. Esa ha sido una política del Gobierno, que es haber incrementado también las pensiones en los momentos más difíciles, más duros de nuestra crisis económica, porque nuestros pensionistas merecían ese trato, merecían ese respeto, porque han demostrado ser efectivamente un pilar fundamental a través de la familia en el sostenimiento económico de las cargas que tanto han padecido muchas capas sociales como consecuencia de esa crisis económica. Esto no quiere decir que no nos preocupe el futuro de las pensiones, y eso no quiere decir que no hagamos una vez más el llamamiento a todos los grupos políticos en esta Cámara para que, a través de la subcomisión del Pacto de Toledo, lleguemos a acuerdos que realmente garanticen la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Pero, insisto, esa sostenibilidad está basada en el empleo, está basada en el aumento de la cotización a la Seguridad Social y, a partir de ello, obviamente, de aquellas soluciones, aquellas medidas que entre todos tendremos que saber pactar. También quería referirme en términos de políticas de igualdad, en términos de protección social y de igualdad de oportunidades. Cuando hablamos del estado de bienestar y hablamos de la educación, hablamos de la sanidad, hablamos de igualdad de oportunidades de nuestros ciudadanos, nada menos que hablamos de la calidad de vida, del sostenimiento y la prolongación de vida, y hablamos de la igualdad de oportunidades que está detrás de adquirir el conocimiento. Y, por tanto, todo lo que está también en estos presupuestos va orientado precisamente a promover esa igualdad de oportunidades, como es la política de becas del Gobierno, que alcanza también un grado, un volumen histórico en nuestro país en estos presupuestos.
También ahora me referiré a la importancia de esos presupuestos en la financiación territorial, donde radica buena parte de esa igualdad de oportunidades. Pero insisto en que la auténtica igualdad de oportunidades nos la tiene que dar el empleo, nos lo tiene que dar la recuperación de los puestos de trabajo, porque de ahí viene el que las personas puedan desarrollar su proyecto vital a través de su propia capacidad y siempre con el apoyo del Estado. Dentro de las limitaciones y de las inversiones territorializadas, también debo hacer referencia a las prioridades que marcan estos presupuestos y, en concreto, al presupuesto del Ministerio de Fomento, que es, sin menoscabo de los demás, el primer gran inversor en nuestro país. Los recursos del Grupo Fomento se incrementan en un 24,2% respecto de lo ejecutado en 2016, hasta alcanzar los 17.000 millones de euros. De esta cantidad, la inversión total asciende a 8.969 millones de euros, lo que supone la inversión se incrementa un 45% respecto de lo ejecutado en el año 2016. Y se podrá reprochar que lo ejecutado ha quedado bajo respecto del presupuesto 2016, pero ese reproche tiene mucho que ver con la inestabilidad política, con un Gobierno en funciones, que es el que ha estado realmente de manera permanente en esta Cámara, en esta misma Cámara, y en definitiva ha ejercido sus funciones durante el año 2016. Entre las prioridades están el ferrocarril, que se lleva casi la mitad de la nueva inversión, está también el 23,7% que se destina a carretera, está el corredor mediterráneo, que es el que más inversión va a recibir de aquí a 2020, el noroeste, el norte y el nordeste, además de líneas concretas, Madrid-Extremadura, frontera portuguesa, Sevilla-Huelva, Sevilla-Cádiz. En cuanto a la inversión en carretera, creo que es importante señalar que por primera vez el presupuesto destinado a la conservación y seguridad vial es superior al dedicado a la construcción de obra nueva. Y en el presupuesto estatal de vivienda, también con una inversión de 342,8 millones de euros, que permitirá conceder más de 100.000 ayudas al alquiler y la rehabilitación o renovación de viviendas. Otras 140.000 familias se podrán beneficiar de las ayudas de subsidiación de préstamos vinculados a viviendas. Por tanto, dentro de lo que son con el incremento en I+D, de estas políticas en un 4%, estamos haciendo también, lo que se ha entendido, la apuesta del gasto público por la economía más productiva, la que tiene relación con la inversión directa. Esto es la propuesta del Gobierno, esta es la propuesta que entendemos que nos podemos permitir dentro del actual marco presupuestario que, insisto, está caracterizado por la prioridad del gasto social y tiene el compromiso de reducir el gasto público. Por eso estos presupuestos son, en una palabra, en una frase, son los presupuestos del empleo y del gasto social. El objetivo de nuestros presupuestos son las personas y es la respuesta a sus necesidades. Por eso hay una Administración con la que estos presupuestos se sienten especialmente comprometidos. Son las comunidades autónomas. Y no estoy hablando de una política territorial solo, estoy hablando de una política social. En manos de las comunidades autónomas está la gran parte del gasto educativo, del gasto sanitario y de los servicios sociales. Por eso, cuando los ingresos públicos se derrumbaron, en el mismo año en el que hubo un nuevo sistema de financiación, el resultado fue que las comunidades autónomas no tuvieron más recursos, lo que tuvieron es más liquidaciones negativas frente al Estado, del orden de 23.000 millones de euros solo en el año 2009. Eso es hacer un agujero. Eso no es dotar de recursos reales a las prestaciones sociales de nuestro país. Por eso, cuando llegamos al Gobierno en el año 2012, lo primero que hicimos fue
ampliar el plazo de devolución de esas liquidaciones negativas nada menos que en 20 años. Y luego articulamos todos estos mecanismos de financiación especial, de financiación de liquidez extraordinaria, proveedores, el Fondo de Liquidez Autonómica. Todo ello facilitó que los servicios que estaban en manos de nuestras administraciones locales, de nuestras administraciones territoriales, comunidades autónomas, pudieran llevarse adelante, pudieran, digamos, seguir realizándose y seguir materializando. Pues bien, los nuevos presupuestos que presentamos hoy, los presupuestos del 2017, son unos presupuestos que programan para las comunidades autónomas un incremento de financiación de 5.400 millones de euros, que equivalen a 5 décimas del Producto Interior Bruto. En realidad, para que esto sea así, se pueda materializar, hay que aprobar estos presupuestos. Y, con lo cual, las críticas que se han escuchado desde determinadas comunidades autónomas, desde sus gobiernos, contra la aprobación de estos presupuestos, o están desconociendo que estos presupuestos les traen más recursos para lo que ellos destinen como prioridad. Pero el Gobierno les recomendaría que trajeran más recursos para la sanidad, para la educación y para la protección social. Esto significaría que de estos presupuestos dependen, en términos netos, 4.400 millones de euros para sus políticas sociales. Entonces, entiendo, no comparto, valoraciones políticas que digan que estos presupuestos del 17 no se deben aprobar, pero que lo digan gobiernos autonómicos que dependen de la recepción de esos 4.400 millones de euros, lo que tienen que hacer es explicárselo a los ciudadanos, a lo que están dispuestos a renunciar, que a cambio de una posición política de rechazo a estos presupuestos o de excusa de que no hay suficiente inversión pública en su territorio. Pero si se lo estamos dando en forma de financiación, pues haga usted lo que el Gobierno no está en disposición de hacer. Si usted da una prioridad a una determinada inversión pública, pero haga usted que la sanidad siga mejorando, haga usted que la educación sea efectivamente ese lugar de igualdad de oportunidades, hagan ustedes responsables en términos de protección social, pero no digan que estos presupuestos no traen dinero, porque traen dinero para las comunidades autónomas, traen recursos para las comunidades autónomas y, por tanto, decir que no a estos presupuestos equivale a renunciar a que esas comunidades autónomas tengan en este ejercicio esa nueva disponibilidad de recursos y puedan reducir también su déficit público, como han hecho ya durante el ejercicio del 2016. Y todo ello, les recuerdo, señorías, que tenemos pendiente la reforma de la financiación autonómica. Y esa reforma tendría que ir ya, tendría que materializarse, tendríamos que programarla para los años siguientes, 2018, a partir de, por tanto, incluirla en los presupuestos siguientes. Por tanto, esa reforma en una Cámara de esta composición no puede salir si no es con el acuerdo de todos los grandes grupos políticos, por lo menos. Es decir, sin menoscabo de los demás, ¿no? Cuanto más sumemos, mejor. Pero de los grandes grupos políticos, sin el Partido Socialista no sale esta reforma de la financiación autonómica, para entendernos, porque no vamos a sumar. Y entonces, y eso es lo que tiene que explicarle también a los ciudadanos que están esperando una mejora de esa financiación autonómica que se simultanea el proyecto en la comisión de expertos creada, la reforma se está diseñando y a partir de ahí lo tendremos que materializar como Gobierno con el acuerdo de los diferentes grupos políticos. O sea, ¿qué acuerdos tenemos que alcanzar? En estos presupuestos ustedes elegirán en dónde, pero en los próximos meses tenemos la obligación de buscar las coincidencias. Precisamente esas coincidencias son las que ha hecho que el Gobierno coincida con los sindicatos de la función pública, buscar esos acuerdos. Y eso es lo que nos ha permitido llegar al acuerdo firmado con los sindicatos de la función pública, que va a beneficiar a cientos de miles de personas. Hablamos de personas dedicadas
a la sanidad pública, a la educación, a la seguridad ciudadana, al personal de justicia, a la administración tributaria, va a beneficiar en términos de estabilidad de empleo. Esa es la oferta pública de empleo que trae también estos presupuestos. El desarrollo y el cumplimiento de acuerdos que, por cierto, no se alcanzaban en España, esos acuerdos entre el Gobierno y las principales centrales sindicales, desde el año 2009. Entonces, los acuerdos, pues fíjense dónde quedaron. En el año 2010, no les voy a recordar que lo que bajó fue el sueldo de los funcionarios, ¿no? Y, por tanto, eso es donde quedaron esos acuerdos. Ahora estamos hablando de acuerdos sólidos, cimentados en esta situación económica, que pueden hacer ganar mucha calidad al empleo público, y eso es fundamental, porque estamos hablando de cientos de miles de personas que darán estabilidad económica también a nuestro país, y son acuerdos que también queremos desarrollar en términos de negociación de salarios, para que el avance que hoy se contiene de incremento de los sueldos de los funcionarios en un 1% quede completado mediante acuerdos que desarrollemos cara a los presupuestos del año 2018 y año siguiente. Porque también insisto en la idea de que el servidor público, el funcionario público, tiene que tener el reconocimiento que le dé un futuro mejor como consecuencia de lo que ha sido su contribución a esta recuperación económica, donde ha dejado lo mejor de sí mismo, lo mejor de su empeño, de su conocimiento y lo mejor también de esa gran aportación de responsabilidad que ha llevado adelante. Los ingresos de estos presupuestos son ingresos que se armonizan con lo que ya está ocurriendo. Ya el secretario de Estado de Hacienda ya se refirió en su comparecencia en esta Cámara que hasta el mes de abril, en el periodo enero-abril, en términos homogéneos, la recaudación tributaria del Estado está creciendo un 11%. Si nos vamos al mes de abril, en concreto, está creciendo más, mucho más. También por la recuperación de la recaudación del impuesto sobre sociedades en el mes de abril, gracias a las medidas que aprobamos en esta Cámara, pero medidas que son fruto de los acuerdos que son posibles alcanzar en esta Cámara y medidas, por tanto, que hacen viable la previsión de la recaudación tributaria. Lo digo para no anticipar el debate de la tarde, pero cuando critiquen que no va a haber suficientes ingresos, pues tengan en cuenta que aprobaron las medidas junto al Gobierno y junto a los otros grupos políticos que están haciendo posible que haya esos ingresos. Recuérdenle por aquello de la coherencia y la consistencia, que en política tiene cierta importancia, ¿no? En la vida, en toda su faceta, pero en política la coherencia tiene bastante importancia. Bien, ¿cómo lo tiene estar en Europa? Europa es el proyecto de España. Europa, en el sentido orteguiano, Europa es la solución. Europa no es el problema, como oímos por formaciones políticas importantes, muy importantes, en nuestros socios europeos. Europa es, bien al contrario, no es un compromiso de estabilidad, es un gran proyecto de integración política que exige el compromiso de la estabilidad económica, el compromiso derivado de la moneda única, el compromiso, en suma, de llevar adelante juntos ese gran proyecto europeo. Con nuestra integración en Europa, en los dos grandes momentos, en el año 1886 y con la fundación del euro, cumpliendo los requisitos del euro, a finales de 1998, España se abrió a Europa, entró plenamente en Europa y se abrió al mundo. Y esa apertura al mundo es la gran característica de nuestra economía y de nuestro país. Hoy somos parte de esa economía global, somos parte ineludible y la internacionalización de nuestra economía no tiene marcha atrás. Nuestras empresas están hoy en el mundo, están en el exterior, están en el conjunto de Europa y eso es muy positivo
y eso es el trabajo y el proyecto que estoy seguro en el que coincidimos en esta Cámara cuando también debatimos proyectos como son estos presupuestos que tienen como objetivo cumplir, insisto, no compromisos u obligaciones simplemente, sino atender necesidades derivadas de la propia integración europea. Señora presidenta, acabo, porque aunque esto es así, ¿no? Estoy disculpándome, ya un poco largo, pero es que si no, ¿para qué convocamos a las 12 de la mañana, ¿no? Entonces, es un poco largo. Pero acabo ya diciendo, en primer lugar, que después de 10 años de crisis económica, España lo que tiene delante es la formidable oportunidad de superar esta larga pesadilla y hacerlo fortaleciendo sus estructuras económicas, sus estructuras administrativas, sus estructuras territoriales y su estado de bienestar. La crisis, que tan terribles consecuencias ha tenido en tantos aspectos, nos ofrece al menos la posibilidad de aprender una lección, defendernos de la propia crisis. En ocasiones, la enfermedad inmuniza al cuerpo al contraer el mal. Nosotros no aspiramos a tanto, pero sí pretendemos que, al menos, la próxima vez que nos aceche, tengamos suficiente anticuerpo, suficientes defensas, como para no estar al borde del colapso que hemos estado, ¿no? Como nos sucedió hace unos pocos años. El Gobierno ha intentado reforzar esas defensas con reformas estructurales de la economía, con reformas estructurales de la Administración, con una política presupuestaria encaminada a que tengamos una estructura administrativa más sólida, una arquitectura territorial más estable y unos servicios públicos menos expuestos a los cambios bruscos del ciclo económico. Esa tarea no está concluida. Los presupuestos que hoy traemos aquí a la consideración de la Cámara son parte de las piezas que faltan para seguir consolidando la recuperación económica y el fortalecimiento del Estado. En estos presupuestos mantenemos como prioridad el control del gasto público y el fortalecimiento del gasto social. En estos presupuestos mantenemos la apuesta por la reducción del déficit como garantía de un crecimiento económico sano e inclusivo, creador de empleo y generador de riqueza para el conjunto de la sociedad. En estos presupuestos reivindicamos un sector público socialmente solidario, enfocado a ofrecer a los ciudadanos unos servicios públicos de calidad, atendidos por profesionales experimentados que trabajan en un marco laboral estable. En estos presupuestos reafirmamos nuestro compromiso con un estado de bienestar que protege la viabilidad de las pensiones y la tranquilidad de los mayores. Ofrece una enseñanza de calidad a los más jóvenes y cuida de la salud de todas las personas. Con estos presupuestos fortalecemos nuestro Estado de las autonomías desde el punto de vista político y territorial, su diversidad y su unidad, con políticas vertebradoras y con una mayor financiación para garantizar la prestación de los servicios públicos, al tiempo que nos ponemos de acuerdo con un modelo, como antes he citado, de modelo de financiación que satisfaga a todos sin privilegiar a nadie. Con estos nuevos presupuestos, señorías, ponemos una nueva piedra para edificar la recuperación y buscamos a otros que, como nosotros, quieran terminar de construir el gran edificio del final de la crisis y contribuir a su estabilidad. Por eso, desde esta tribuna, animo a los diputados y a los grupos políticos a que hagan recuento de las cosas que nos unen en la arena política frente a la crisis y dejen atrás las que nos separan, antes de decidir el sentido de su voto. Algunos ya lo han hecho y quiero agradecer públicamente ese trabajo que hemos hecho. Debemos decir también públicamente que el Gobierno ha negociado prácticamente con todos los grupos de esta Cámara. Bueno, hemos negociado con quien se ha dejado negociar, obviamente. Hablar es otra cosa, ¿no? Pero hemos hablado con todos los grupos de esta Cámara. Otros no han entrado en negociación, pero no han entrado en negociación porque
y espero que lo expliquen ellos, no han querido entrar en negociación. La disposición del Gobierno ha sido llegar a acuerdos. Acuerdos que son muy importantes porque son los acuerdos que permiten, como decía, cimentar el edificio de la recuperación económica y de la creación de empleo. Por eso quiero celebrar públicamente los acuerdos, en primer lugar, con Ciudadanos, que es el grupo político con el que también celebramos los acuerdos de investidura y que hemos atendido a esos acuerdos de investidura y desarrollado Silencio, estos señorías. presupuestos. Silencio, por favor. Adelante, señor Montoro. Decía que con Ciudadanos, que obviamente es el grupo con el que llegamos a acuerdos de investidura y con el que hemos plasmado en estos primeros presupuestos de legislatura, la ambición es que haya una legislatura y, por tanto, 4 presupuestos en esta legislatura, hemos plasmado los acuerdos, el inicio del desarrollo de esos acuerdos que dieron lugar a la investidura. También lo hemos hecho en materia tributaria, reduciendo el IVA, como habíamos acordado, el IVA relativo a las actividades culturales con presencia de personas. También quiero agradecer la disposición del Partido Nacionalista Vasco, con el que también hemos tenido oportunidad de llevar adelante negociaciones que son importantes porque en esta nueva situación que estamos viviendo podemos atender también materias que teníamos todos pendientes, entre ellas las liquidaciones del cupo vasco, que estaba no renovado, recuerdo, desde hace más de 6 años. Por tanto, teníamos la obligación todos, también lo tiene el Gobierno el primero, de llevar adelante negociaciones relativas a todo ello, a la actualización. Y también quiero agradecer la disposición de Coalición Canaria, también a través de un diálogo franco, sincero. Realmente lo que estamos haciendo es desarrollar para las Islas Canarias, en definitiva, pero una de las zonas de España, las islas más golpeadas por la crisis, con más paro y, por tanto, estamos siendo capaces de desarrollar también proyectos juntos para que lo que ya está ocurriendo en Canarias, como afortunadamente lo está en buena parte de España, podamos ahora consolidar esta recuperación y esta creación de empleo. Y también debo celebrar lo que es la plasmación en estos acuerdos con la Unión del Pueblo Navarro y con Foro, que son también nuestros coaligados junto al Grupo Parlamentario Popular con los que hemos concurrido a las pasadas elecciones generales y, por tanto, ellos han sido pilares y fundamentos del actual Gobierno. No obstante, cuando he hecho cuentas, sale una mayoría mucho más amplia de esta Cámara que la que acabo de citar. Una mayoría, como ya hemos reunido en votaciones en el pasado mes de diciembre, que da lugar a la figura conocida como el techo de gasto y las medidas tributarias que dan lugar también, están en el origen de estos presupuestos. Una mayoría tan amplia como para representar a 17 millones de votantes. Una mayoría que cree en Europa, que cree en el euro y que cree en la estabilidad presupuestaria, porque cuando está gobernando está aplicando estos principios, esos principios de cumplimiento con la estabilidad presupuestaria. Una mayoría que está de acuerdo, y así lo ha votado, insisto, en el mes de diciembre. Una mayoría que en muchas ocasiones puede identificar los intereses políticos de una determinada manera diferente del Gobierno. Pero yo quiero apelar a esa mayoría para acabar esta mañana. Quiero apelar a esa mayoría porque realmente no es responsabilidad del Gobierno ocuparse de los intereses generales. Es la responsabilidad de los grupos políticos, de todos y cada uno de los miembros de esta Cámara. Esa es la auténtica responsabilidad de la política en la democracia. Y, por tanto, la responsabilidad es dar prioridad a objetivos comunes. ¿Quién no está de acuerdo con que hay que consolidar la recuperación económica?
¿Quién no está de acuerdo con que hay que seguir creando empleo, al menos a este ritmo? ¿Quién no está de acuerdo que nuestro estado de bienestar tenga que tener los recursos suficientes, como estamos programando desde este presupuesto, también para las administraciones que se corresponsabilizan? Yo entiendo, como no puede ser de otra manera, de condicionamientos políticos que dificultan el entendimiento, pero no debemos confundir esas diferencias con antagonismos que hagan imposible coincidir en lo realmente fundamental. Por eso, lo que debo anunciar por parte del Gobierno es que esa negociación, y ahora hablo de negociación, no solo de diálogo, tiene que continuar a partir de la votación de mañana. La votación de mañana no es sino la primera fase. Tenemos que darle continuidad. Hay que seguir en la fase de enmiendas insistiendo en lo que nos une. Esa es la tarea que nos encomendaron los ciudadanos en esta legislatura. Y esa es la tarea a la que está respondiendo la acción de Gobierno y la responde en términos de traer unos presupuestos que lo que hagan es garantizar la estabilidad política de nuestro país. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias.